orgullo, el privilegio de tener esta conversación con el doctor Roger Bartra, un investigador connotado en México, doctor en sociología por la Sorbona de París, con estudios previos en etnología por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El doctor Bartra pues es y ha sido académico, investigador, docente, profesor invitado en múltiples investigaciones, en múltiples universidades en el mundo, estudioso del sistema político, de la filosofía política, tiene múltiples libros publicados, ensayos, premios, por supuesto, y reconocimiento, investigador emérito de la UNAM. El doctor Bartra nos presenta ahora su último libro, El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Es el último libro del doctor Bartra que saldrá a la circulación ya en algunos días. Doctor, muy buenas noches. Le agradezco mucho la oportunidad de esta conversación. Muy buenas noches. Es un placer esta conversación. Muchísimas gracias. Cuéntenos para iniciar, doctor, y para darle algunas pistas a la audiencia, ¿qué es el regreso a la jaula y este análisis que usted realiza en su más reciente publicación? Por favor. Claro. Bueno, este libro cristaliza una serie de reflexiones y de investigaciones y estudios que he realizado durante varios años. Yo diría que es la continuación de otro libro, un ensayo que titulé Fango sobre la democracia, que hacía una reflexión y un análisis sobre lo ocurrido en las elecciones del 2006. De hecho, es una continuación donde analizaba los mecanismos de legitimación del gobierno, el nacionalismo revolucionario y la construcción de una identidad mexicana. Este libro se ha interesado en la evolución y sobre todo el desenlace de esta corriente política populista, autoritaria y reaccionaria que emana del PRI, se origina en el PRI, aunque allí tiene algunas versiones de izquierda, y pasa por el PRD y llega a Morena y llega a la presidencia. Es una reflexión del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Es crítico, pero es también, yo creo que fundamentalmente, un intento de entender la mecánica interna de este gobierno de la transición, de la Cuarta Transformación, que es fruto de la transición democrática. Doctor, me parece importante para ayudarle al auditorio en este curso del análisis que usted ha hecho, tratar de explicar qué es la Cuarta Transformación, porque usted la remite ciertamente a esos orígenes de un partido único, autoritario como era el PRI en la escena del poder, y este tránsito que hemos vivido pues en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas. ¿Usted diría, doctor, que estamos viviendo una regresión democrática en México? Es muy curioso porque entramos en la Cuarta Transformación se equipara a sí misma, según las palabras del presidente, a las grandes transformaciones ocurridas a raíz de la Revolución de Independencia, de la Reforma Juarista y de la Revolución Mexicana de 1910. Pero, y ahí viene a cuento el subtítulo del libro, es una exageración total y me permite afirmar de entrada que esta Cuarta Transformación es un fracaso, porque si la comparamos con las 3 anteriores, podemos ver que en realidad no estamos frente a ninguna transformación de calado, ni ninguna transformación importante, y en cambio sí estamos enfrentados al peligro de una deriva autoritaria que me ha hecho reflexionar
para tratar de comprender de López Obrador, cuál es su dinámica, cuáles son las diferentes corrientes que hay dentro del espacio de la 4T. Todo eso me ha preocupado en este libro y sobre todo hacer también un análisis de esa vertiente evidentemente muy conservadora y reaccionaria, que es la elaboración de una moralina, de una pseudoética de nuevo tipo, que no tiene nada de nueva y que huele realmente a muy viejo. ¿Dónde nos confundimos, doctor? Porque muchos mexicanos pensamos, y muchos siguen creyendo, en el liderazgo de López Obrador como un liderazgo democrático, de vanguardia, y con raíces muy acendradas en la izquierda, en la vanguardia de izquierda, movimientos sociales liberales, de apertura, de propuestas de cambio y de transformación social, y de repente nos encontramos con lo que vivimos hoy en día. Nos fuimos engañados, nos confundimos, quisimos ver algo que no era. ¿Cómo lo explica, doctor? Yo creo que no hay una falsa percepción. Yo creo que es un asunto muy complejo que requiere analizar las condiciones en las que fue electo el actual presidente López Obrador. Yo creo que desde una perspectiva sociológica, si se reflexionaba bien, desde por lo menos el 2006, cuando las elecciones del 2006, ya se podía comprobar, se podía ver que López Obrador representaba un populismo de derecha y reaccionario. Pero eso, digamos, se podía ver, o lo podíamos ver los analistas que estábamos atentos a su discurso, que estábamos atentos a lo que ocurría dentro del PRD, que es donde se cocinó el movimiento que encabeza hoy López Obrador y que lo llevó a la presidencia. Pero ya desde entonces se veía claramente dentro del PRD, que era el gran partido de la izquierda nunca había tenido tanta importancia como es en esa época en la que lideraba el proceso Cuauhtémoc Cárdenas. Ya se observaba una división de la tradición populista heredada del PRI y alojada en el PRD, una división entre un grupo democrático y un grupo populista. Había mucha confusión, una batalla de tribus bastante caótica, similar a la que hay hoy en el partido Morena, pero sin embargo yo creo que ya se había perfilado una formación, una corriente populista de carácter reaccionario encabezada por López Obrador. Pero creció, esa es la gran paradoja y que ha generado mucha confusión y muchas ilusiones, creció dentro del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, creció cobijada por la izquierda, en un partido de izquierda, pero que había alojado y que era la cristalización en realidad de un ala del populismo mexicano, nacionalista revolucionario, que venía del PRI. Ese nacionalismo revolucionario populista tuvo sus fases de izquierda en su inicio, sobre todo con Lázaro Cárdenas, desde luego el apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Cárdenas, pero en lo principal, este populismo mexicano que creció dentro del PRI se trasladó al PRD y después transitó a Morena, tuvo sobre todo un signo de carácter derechista. Es cierto, se titulaba, se autonombraba como revolucionario, pero bueno, en México ya aprendimos y ya entendimos que la palabra revolucionario
no quiere decir nada verdaderamente radical, cobija un nacionalismo bastante autoritario y peligroso. Así que de ahí surge esta confusión y mucha gente creyó que el triunfo de López Obrador era el triunfo de la izquierda que por fin llegaba al gobierno. Pero no era así, e incluso es algo que planteo en mi libro. Incluso es posible ver que una parte importante de la responsabilidad por el triunfo de López Obrador en el 2018 viene del propio PRI y del gobierno priista de Peña Nieto. Yo creo que si analizamos con cuidado el origen de esa masa de votantes, podremos ver que no es una masa de votantes izquierdistas, que buena parte de esa masa de votantes proviene del PRI, fue auspiciada por el propio partido y por el gobierno de Peña Nieto, que además liquidó con una acusación falsa de la Procuraduría, liquidó prácticamente la fuerza que tenía la candidatura de Ricardo Anaya del partido PAN. Sí, y ese me parece, a la luz de la historia, doctor, el haberle metido esa zancadilla a la candidatura de Ricardo Anaya, iba a favorecer finalmente la victoria, y me parece ya la muy extendida y amplia victoria de Morena y de López Obrador. Señala usted en el libro, doctor, que las alianzas políticas que construyó López Obrador en el camino, tal vez en esta última y tercera candidatura, fueron fundamentales para conseguir la victoria. Si podemos compartir algo de esto con el auditorio, por favor. Claro que sí. Esta expresión de las alianzas políticas se refiere hace unos momentos. Alianzas y pactos no explícitos, desde luego no escritos, no evidentes, con el PRI y con el gobierno de Peña Nieto. Lanzó un candidato, Mid, que era extremadamente débil y que desde el comienzo se podía uno sospechar que no iba a levantar el vuelo, que iba a perder. Después, lo que mencionaba Leonardo, efectivamente la acusación falsa a Ricardo Anaya, que era el candidato más fuerte después de López Obrador, y después hay que agregar en estas alianzas ocultas y pactos extraños, fragmentados. No sé si haya habido un pacto al más alto nivel, tal vez no, pero sin duda podemos observar que gobernadores del PRI, sindicatos ligados al PRI, fuerzas políticas regionales canalizaron votos hacia Morena. Eso me parece que es algo claro, es evidente que ocurrió en Veracruz, es evidente que ocurrió en Oaxaca, ocurrió en Chiapas y ocurrió en el Estado de México y en muchos otros lugares. Y eso explica esa avalancha de votos hacia López Obrador. Esa avalancha era fuerte, es cierto. López Obrador había logrado un movimiento que creía en él bastante importante. En 2006 casi gana las elecciones. Sin embargo, sin esa ayuda oculta del PRI, esto no hubiese podido ocurrir de la manera en que ocurrió. Así que efectivamente hubo una especie de conjunto de pactos y alianzas soterradas que contribuyeron a esa masa de votos con varios millones de apoyos que no formaban parte del universo de votantes perredistas que había arrastrado López Obrador. Este es un fenómeno que no es fácil de reconocer,
y que ha permanecido oculto, no se habla mucho de ello. Los dirigentes de Morena se vanaglorian de la masa de 30 millones de votos que obtuvieron, pero muchos de esos millones de votos fueron empujados por el gobierno de Peña Nieto y por las fuerzas más retrógradas y conservadoras del PRI. Impresionante, doctor, increíble esto, porque uno diría, es como si el PRI o el PRI de Peña, ese PRI que se jactó en su momento de la nueva generación, de la renovación del partido, y luego resultaron muchos, no todos, pero una clase política corrompida hasta niveles insospechados, que ellos hubieran impulsado, tal vez a cambio de un pacto de impunidad, la victoria de López Obrador. Yo he escrito al respecto, hay un tema ahí del puente que tendió Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, entre Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y la campaña de Andrés Manuel, para tal vez construir ese acuerdo al que usted se refiere de apoyo, de respaldo, o por lo menos, lo dejo a su consideración, de no impedir que pudiera llegar en caso de que la victoria se concretara en aquella jornada electoral. Doctor Bartra. Está para mí claro que para el gobierno de Peña Nieto el mayor peligro, la mayor amenaza provenía del PAN y de Ricardo Anaya. Yo creo que Ricardo Anaya constituyó una candidatura que fue una candidatura inteligente, creativa, y sin embargo cometió un error importante. No se dio cuenta de que la verdadera amenaza, el verdadero contendiente, no era ya el PRI, que estaba en decadencia, sino que era una nueva formación nacionalista revolucionaria priista que había encarnado en López Obrador. Y dirigió excesivamente sus baterías contra el PRI y contra el propio presidente Peña Nieto, con lo cual los asustó mucho. Se dieron cuenta que no iban a ganar y decidieron, en un acto que tiene ciertos visos de suicidio, mejor apoyar a López Obrador que a Anaya, viendo que ya tenían perdido a su candidato, que era Mid. Así que ahí hubo una situación muy, muy oscura, una cosa que yo creo que es importante que se vea. Si uno analiza las fuerzas, las corrientes, las tribus, los grupos que hay dentro del partido oficial de Morena, es fácil ver que predominan las corrientes de origen priista. Eso es bastante claro, y que los sectores que se consideran de izquierda son marginales, minoritarios y carecen de fuerza. Perdieron las últimas elecciones internas en Morena, se escudaron detrás del más mañoso de los priistas que ha heredado la oposición, que es Muñoz Ledo, y perdieron. Y si uno observa la composición del gabinete desde que lo armó inicialmente López Obrador, es evidente que ahí predominan las fuerzas de derecha. La ilusión de que esto se trata de un gobierno de izquierda me parece completamente absurda y fuera de lugar, pero la entiendo porque realmente el movimiento de López Obrador se cocinó dentro del gran partido de la izquierda. Se entiende eso y coincido, doctor, me parece interesantísimo su análisis porque pues ahí ese fue el caldo de cultivo, aquel PRD también dividido y confrontado en tribus y en grupos, en búsqueda y en la lucha del poder por cargos, puestos y por presupuestos. Pero López Obrador ya con esa fuerza y con ese liderazgo podría haber encaminado el proyecto hacia sus auténticas y verdaderas convicciones. Y ahí es donde me sorprende su texto, doctor, ¿por qué?
Pues resulta que ahora descubrimos en sus actos de gobierno, en sus decisiones, que sus auténticas convicciones, lo someto a su consideración porque lo cito del libro, pero no son ni de izquierda y todo parece indicar, corríjame en esto, que tampoco son democráticas, doctor Bartra. No, desde luego no son democráticas. Es que esa es la gran paradoja que estamos viviendo, que un gobierno con visos autoritarios muy acentuados, con tendencias antidemocráticas, surge gracias a la propia transición democrática. Eso es muy importante. Pero los actos de gobierno, con excepción de muy pocas cosas que ni siquiera se han redondeado bien, por ejemplo, la legalización del uso de la marihuana, y hasta ahí se ha detenido y es una reforma extremadamente tímida en relación al derecho de las mujeres a decidir sobre su descendencia. El derecho a optar por el aborto es algo que está paralizado. Y lo que es más importante, es muy claro que las medidas principales, el eje de la política económica y del gobierno tiene un carácter básicamente retrógrado, reaccionario. Simplemente el haber decidido de inicio no proceder a una reforma fiscal con una carga progresiva importante para poder sostener reformas importantes y apoyar la seguridad social y la educación, ya indica una actitud regresiva. Ese sueño que tiene en la posibilidad de regresar a una economía campesina autosuficiente, que es un sueño completamente reaccionario, y así sucesivamente, ¿no? Aparte de otras características que están ligadas, podríamos ver eso también, al caos y al desorden de este gobierno. Así que se perfila claramente un gobierno de derecha, con posiciones de derecha. Estas son todavía más claras si se examinan aspectos curiosos de la política del presidente de la República, que son las dimensiones morales y éticas con que supuestamente impulsa la Cuarta Transformación y que él proclama que vienen del pueblo, ascienden, él las representa, esas virtudes morales que aplica al fortalecimiento de la 4T y a un intento, como él mismo ha dicho, de que no pueda haber retroceso. Ahora, yo lo que digo es que aquí estamos enfrente a un gran fracaso porque esta Cuarta Transformación no es ninguna transformación de calado. Es un proceso muy complicado que en un capítulo que titulo así del libro está desmadrando al gobierno. Es curiosa esta paradoja. El gobierno de López Obrador está lleno de paradojas porque está dañando el mismo instrumento de poder que le permitiría hacer cambios. Y en cambio encontramos que está generando un caos, un desorden, un desmadre, como digo, en un uso ineficiente, arcaico de los instrumentos de gobierno. Esa es una situación también que auspicia la concentración de poder en el presidente porque debilita a todas las secretarías de Estado, pero genera un caos importante y genera justamente esta situación en la que muchísimos capitales dudan en invertir en México, dado esta situación caótica e inestable que ya se anunció que iba a ser con esa cosa tan irracional que fue la clausura de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Da la impresión, doctor, ahora que lo escucho y sumamos hechos, por ejemplo, este tema de la economía campesina autosuficiente, que es un tema pues, de hace 50 años y hoy bastante superado en el mundo,
con la especialización de cultivos por regiones, etcétera. Pero está el tema eléctrico, debate que usted seguramente ha seguido atentamente en las últimas semanas, que es el regreso a construir un monopolio, el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Y no se diga la cantidad de dinero que ha invertido para rescatar a un Pemex en caos y técnicamente quebrado. Pero déjeme aquí hacer una pausa, doctor. Vamos a mensajes y regresamos a revisar puntualmente rubro por rubro. Hablemos de los programas sociales, de las medidas de austeridad, de que usted llama como el desmantelamiento del gobierno. Es como darse un balazo en el pie, me parece. Pero lo escuchamos al regreso de esta pausa, si me permite, por favor. Mensajes, volvemos. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara, oídos y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. Si tiene gripa o tos, use cubrebocas. Evite salir de casa. En El Financiero, nos preocupamos por usted. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábado, 5 de la tarde. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. No entrará en vigor la nueva ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso. Se le retira el registro de la candidatura a este controvertido personaje. No necesito que nadie me quite candidatos de enfrente. Seguimos interactuando. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche. No se duerma. El país demanda un gabinete de seguridad formado por expertos que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana. Gabinete de Seguridad, viernes 9 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder.
Estamos de regreso en la silla roja, en este diálogo, en esta conversación con el doctor Roger Bartra, investigador emérito de la UNAM, en la presentación de su nuevo libro, El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Doctor, hablamos de este desmantelamiento, desorden, caos en el gobierno, donde podemos sumar muchas cosas, no solamente la austeridad, de la que le voy a pedir su opinión en un momento más, este recorte tajante, brutal, de docenas de partidas presupuestales en turismo, en educación, en salud, en infraestructura, en muchas áreas. Pero además, de forma muy grave, me parece la pérdida de talento. Este país había invertido décadas en formar cuadros profesionales de servidores públicos, de funcionarios, y pues los cercenó por completo. De forma muy señalada, lo vemos en el Servicio Exterior Mexicano o en áreas súper técnicas como economía, acuerdos internacionales de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quiere, empezamos con esto, doctor, con estas medidas de austeridad, y luego vamos con algunos otros capítulos importantes. Doctor, si es tan amable. Bueno, para usar la expresión portuguesa, lo que está ocurriendo es un austericidio. Es realmente sorprendente, es parte de este desmadramiento de las estructuras gubernamentales que me parece tan sorprendente. Estructuras que son sacrificadas con tal de fortalecer el poder presidencial de una manera comparable a cómo funcionaba el PRI hace más de 50 años. Lo que tenemos es una situación en donde la austeridad se aplica con dosis muy variables según la conveniencia del propio poder ejecutivo. La austeridad no se aplica al ejército, por ejemplo. Al contrario, lo que observamos es una imponente militarización de funciones que no deberían estar en manos de militares, una situación verdaderamente desgraciada, un ahorro de recursos para canalizarlos a esas dádivas que da el presidente de manera directa, atentando contra los principios más elementales, que sería el fortalecimiento de las instituciones que fueron los grandes pilares del estado de bienestar moderno que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial en muchísimos países. No se llevan esos recursos a fortalecer los hospitales, la seguridad social, la educación, que son pilares fundamentales de un estado de bienestar, sino que se canalizan a dotaciones de dinero que desde luego son muy bien recibidas por la población, pero que vienen, que caen llueven del cielo presidencial, no constituyen, no forman una estructura de las propias de un estado de bienestar, pero sí fortalecen muchísimo la legitimidad del presidente. Y esa es la situación desgraciada que estamos viviendo. El presidente no es, como buen reaccionario que es, no tiene una actitud anticapitalista, no es anticapitalista en el sentido en que lo es la tradición más radical de la izquierda, pero sí se ha dedicado a poner arena y piedras a la maquinaria del capitalismo. No desea reformar al capitalismo respondiendo a los intereses de los más pobres para beneficiar a las capas mayoritarias de la población. Ha decidido, así como estropea el funcionamiento de estructuras gubernamentales, está también estropeando el funcionamiento de estructuras económicas de índole capitalista con una bandera antineoliberal, pero no anticapitalista, desde luego, ni por asomo. El resultado, claro, pues es una especie de auspiciar, de abrir los canales a un capitalismo salvaje, ¿no? Ese que
que pretende además conectarse con una autarquía económica, con una soberanía entendida de la manera más arcaica y primitiva posible. Entonces, claro, es de esperarse que haya una situación crítica en la economía y, para colmo, desgraciadamente, la pandemia de COVID-19 ha venido a agravar enormemente el daño que ya había hecho la política gubernamental. Fíjese que cuando se cuente la historia de esto, doctor, ellos van a argumentar en muchos sentidos el tema de que el caos económico o el derrumbe del Producto Interno Bruto y del crecimiento se debió a la pandemia, cuando, como usted señala, pues ya había una serie de decisiones y de medidas en materia económica que habían producido este derrumbe. Déjeme abordar el tema de la bandera de la corrupción, doctor. El presidente la ha usado repetidamente, no solo como instrumento de ataque y combate a los que él llama sus oponentes, sus contrincantes, sino también como una bandera de ética y moral frente a sus electores, argumentando que él es distinto, que no se parecen a los demás y que ya eliminó la corrupción en su gobierno. ¿Qué opinión le merece esto? Porque muchos observamos que pues no existe un combate institucional contra la corrupción, no hay auditoría, no hay fiscalía especializada, no hay instrumentos, sino solamente pues el discurso del presidente. ¿Qué dice usted, doctor? Yo creo que se ha utilizado tanto la palabra corrupción que acaba perdiendo sentido, pero evidentemente el presidente la usa como un ariete, como un garrote contra la oposición. Sin duda, él piensa solamente en términos de la corrupción en dinero, la corrupción financiera, los sobornos, Odebrecht y todo esto. Está muy claro que en México, sobre todo ligado a la tradición populista priista, hubo una enorme corrupción de este tipo. Pero la corrupción tiene 1000 facetas. Otra dimensión de la corrupción es la corrupción política. Y ahí, si bien es posible que en la mera cúpula del gobierno actual haya poca corrupción financiera o incluso ninguna, y les han bajado los salarios y todo esto, de lo cual alardea mucho el presidente, hay en cambio mucha corrupción política. Y eso ya se vio desde el comienzo. Desde el comienzo, cuando el partido oficial hizo una serie de maniobras con sus aliados para lograr una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y en el Senado que sobrepasaba con mucho lo que la Constitución permite. Y eso es un acto de corrupción clarísimo, de corrupción política. Y eso ahora, claro, ahora que los partidos ya se dieron cuenta y el INE está tratando de corregir esta situación, están protestando mucho porque temen que no puedan utilizar esos mecanismos. Otro acto de corrupción política para constituir esta mayoría que no corresponde a la realidad de los votantes, de la ciudadanía. El hecho de comprar diputados, sobre todo los diputados del Partido Verde, pero también del PT, unos actos escandalosos de intercambiar por favores y seguramente también por dinero y auspiciar esto que en España se llama el transfugismo, es decir, comprar, atraer diputados de otros partidos para, repito, constituir una mayoría que es inconstitucional, porque la Constitución solo permite un 8% de sobrerepresentación. Y eso está muy claro, y eso es un acto de corrupción inmenso. Para no hablar que también la corrupción con respecto al manejo de dinero apareció súbita y sintomáticamente cuando se descubrió que el propio hermano del presidente manejaba millones de pesos
ocultos para financiar a Morena, y que la única justificación que han dado es que es dinero que se utiliza para favorecer al pueblo, que viene del pueblo y se dirige al pueblo, y bueno, pura demagogia. Así que yo no creo que podemos creer este discurso de la corrupción. Pero eso no debe ocultar que efectivamente en México, en el sistema político mexicano predemocrático, digamos, dominaba la corrupción enormemente, que se incrustó sobre todo, especialmente, aunque no únicamente, en el PRI, y que volvió a aflorar, como todos sabemos, en el gobierno priista de Peña Nieto, y que ha sido el gran ejemplo que utiliza el presidente para ensuciar a todos los que lo critican, porque ahora resulta que hasta los intelectuales y los periodistas que criticamos al gobierno ya nos acusan no solamente de conservadores, sino también de corruptos. Todos estamos en la lista porque ejercemos la crítica, doctor, y utilizan con eficiencia ese garrote, como dice usted, esa macana para estar golpeando. Déjeme llevar su reflexión y su análisis, doctor, hacia el tema de las instituciones. ¿Daba usted cuenta ya de cómo ha golpeado y desmantelado, desmadrado literalmente muchos aparatos de gobierno? Pero está esta batalla también contra los órganos autónomos, que costó, usted lo sabe, doctor, pues décadas construir organismos autónomos separados del gobierno, con presupuesto, con autonomía para hacer funciones de vigilancia, de contrapeso, en muchos temas, en temas de auditorías, en temas, por supuesto, políticos electorales, en temas de derechos humanos. La comisión hoy, pues prácticamente cooptada por la gente cercana al presidente. ¿Es una estrategia o es algo que se le ha venido presentando en el camino para eliminar puntos de oposición, doctor Bartra? Yo creo que sí está claro. El presidente cree que los partidos de oposición prácticamente no existen, incluso menosprecia su propio partido, Morena, y se ha dado cuenta de que hay otro tipo de oposición que es difusa, que aparece en muchos lugares y que opera en esferas autónomas que no son fácilmente controlables por el poder ejecutivo, por el poder central, y esas son esas instituciones autónomas que han llegado a ser muy importantes en muchos lugares del mundo como una especie de cuarto poder. Ese cuarto poder le molesta especialmente al presidente y ha decidido, si no liquidarlo totalmente, por lo menos rebajarlo enormemente, y así ha dañado, en estos momentos incluso está en plena lucha contra el INE, que es una de las más emblemáticas e importantes instituciones autónomas. Espero que no se le ocurra después irse con otra de las más importantes instituciones de autonomía, que son las universidades autónomas, sobre todo la UNAM, a la que yo pertenezco. Así que ahí hay una amenaza muy, muy, muy grande. Después está dentro de esas organizaciones que no controla fácilmente el poder central, están pues la prensa, sobre todo la prensa escrita e impresa. Ha logrado un importante control y contención de la televisión, de los monopolios televisivos. Yo creo que durante la propia campaña de López Obrador, la campaña electoral, cuando da un viraje todavía más claro a la derecha, los convenció de que no era un peligro ya para sus intereses y acabaron apoyándolo por debajo del agua o directamente, como en el caso de Televisión Azteca.
pero está la prensa y los medios de comunicación en prensa, escritos que se imprimen o que circulan, como los del Financiero, el Reforma, el Universal, etcétera, y que son para él un enemigo porque funcionan con autonomía también, no los puede controlar, y ahí sí no es tan fácil liquidarlos. Es cierto que ha intentado molestar seriamente, quitándoles publicidad a, por ejemplo, revistas críticas como Letras Libres y Nexos, las revistas dirigidas por Krause y por Aguilar Camín, y que han hecho una labor crítica de primera, además que forman parte de una tradición cultural muy sólida en nuestro país, que ahora resulta agredidas también. Así que todo lo que sea independiente y autónomo de los poderes presidenciales es mal visto por el Poder Ejecutivo. Muy mal visto, y parece que tiene montada una ofensiva en contra de esto. Doctor, déjeme, nos quedan unos 9, 10 minutos, nos vamos acercando hacia el final. Usted hace una reflexión en el libro acerca de la importancia de los próximos comicios, de estas elecciones de medio término el mes de junio, donde se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, y sabemos pues la enorme dimensión de las elecciones, 15 gubernaturas, congresos locales, muchos puestos a nivel local, municipal, estatal. Pero, ¿cuáles son los riesgos, doctor, que vislumbra usted en la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador a partir del resultado de estos comicios, doctor Bartra? Bueno, los riesgos son los que se corrieron en las elecciones, los mismos que se corrieron en las elecciones del 2018, que haya fuerzas políticas o que por debajo del agua, ocultas, acaben favoreciendo esta centralización del poder autoritario de López Obrador. Ese peligro es el principal peligro en estas estimaciones. Es cierto que unas capas grandes de la población, sobre todo de clase media, de sectores populares ilustrados y educados, ya se han percatado de que López Obrador es un personaje de derecha, reaccionario. Nada más hay que observar su relación con Trump, que fue realmente una de las relaciones más ignominiosamente humillantes para nuestro país. Una sumisión a las órdenes del mandatario más reaccionario que ha tenido Estados Unidos, no sé, casi todo el siglo XX, yo diría. El caso de Trump es verdaderamente asqueroso, y nosotros tuvimos que soportar a un presidente que que fue a Washington a apoyar durante su campaña a Trump, que afortunadamente perdió. Y ahora se encuentra, claro, con cierta incomodidad por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Así que en las próximas elecciones yo creo que ha perdido López Obrador un sector importante de la población, sobre todo de clase media. En los intelectuales es muy claro que ha habido un viraje, una gran cantidad de la intelectualidad, de los estudiosos, de la gente informada, de lo que se suele llamar el círculo rojo, han cambiado de opinión, habían apoyado o simpatizado con López Obrador y ahora se han dado cuenta de que las esperanzas que tenían puestas en él no se cumplieron, fueron equivocadas o el motivo que sea. Eso permite sospechar que acaso efectivamente el enorme poder de Morena y del presidente están en peligro, lo cual desde luego yo celebro. Yo creo que necesitamos una oposición más fuerte que permita equilibrar y frenar las vertientes más desastrosas, desmadradoras y reaccionarias de la política gubernamental.
Eso es lo que se está jugando. Ahora eso se juega, ese juego está en manos de los partidos de oposición. Y aquí entra la batería, el fuego contra esos partidos de oposición. López Obrador y Morena se han dedicado a hostilizar sobre todo a los tres principales partidos de la oposición, acusándolos de corruptos, de que son el antiguo régimen. Pero este antiguo régimen que se supone que representan el PRI, el PAN y el PRD, desde la perspectiva de López Obrador, son peligrosos porque representan a las fuerzas políticas de los partidos que abrieron el cauce de la transición democrática. Y lo que está en juego, por lo tanto, es la democracia misma. Esa agresión a estos partidos que tienen enormes defectos, que muchos de ellos han albergado formas de corrupción inadmisibles, que son atrasados, pero son los puntales de la democracia en este país. Sin esos partidos no habría democracia. Volveríamos claramente al régimen de partido prácticamente único. Así que esos tres partidos, la fuerza que tengan, representan la esperanza de frenar el autoritarismo y de permitir la continuidad, no de la corrupción, sino la continuidad de la transición democrática. Eso me parece que es algo que hay que entender claramente cuando la gente piensa en el voto. ¿Qué significa votar por la oposición? No significa, desde luego, a mi entender, votar por la corrupción, de ninguna manera. Significa votar para que la transición democrática continúe y no se estropee y el autoritarismo sea frenado. Pues lo dice usted con toda claridad, doctor. Son los partidos que traen esta carga histórica insoslayable, pero son los que están y son los que fueron capaces, con errores, con tropiezos, con muchas cosas, de construir esta naciente, incipiente, diría yo, democracia que tenemos en México. Le pediría, antes de despedirnos, doctor, una reflexión final respecto al apoyo popular que los números y las encuestas demuestran que el presidente sigue teniendo. A lo mejor no ya, y hay que subrayarlo, en los niveles de los 80% con los que tomó posesión hace 2 años y medio casi. Hoy estamos en niveles arribita de los 50, pero todavía su respaldo es favorable y es aprobatorio. ¿Cómo lo explica, doctor Bartra? Bueno, yo creo que no es el único caso en la historia reciente de México de un presidente que en los sondeos, en las encuestas, recibe un apoyo considerable. Pero las próximas elecciones no son un referéndum ante la figura del presidente, aunque él quiere derivar las cosas a una situación como esa. No estamos votando por López Obrador. Yo creo que esa simpatía que todavía es mayoritaria, que aparece en las encuestas, va a pasar por el colador de las candidaturas reales, de los 300 distritos electorales, en cada uno de los cuales hay una problemática diferente, alianzas peculiares, las presidencias, las centenares y centenares de presidencias municipales y alcaldías que están en juego, y desde luego las 15 gubernaturas. Así que a ese nivel tenemos un universo que opera con otra lógica, en donde yo creo y espero no equivocarme también, pero creo que esta masa de apoyo que recibe todavía el presidente López Obrador no se va a traducir en votos para Morena y sus aliados. Va a bajar, y yo espero que sí se va a lograr una situación en la cual el Morena y sus aliados ya no tengan esa mayoría calificada y aplastante que lograron en las elecciones pasadas, en parte gracias a la corrupción.
construcción de equilibrios y de balances básicos y esenciales para la democracia. Doctor Bartra, yo le agradezco profundamente su tiempo, su esfuerzo por compartir con la audiencia estas reflexiones profundas sobre el momento político inédito que nos ha tocado vivir en México estos últimos años y la cantidad de contradicciones en que hemos estado envueltos. Lo convoco, doctor, si me lo permite, a que repitamos este diálogo después de la jornada electoral del mes de junio y hagamos un análisis detallado de cómo responde la ciudadanía a estas preocupaciones que usted y yo y muchos mexicanos compartimos. Le agradezco profundamente, doctor Bartra, lo felicito por el libro e invito a toda la audiencia. Es El regreso a la jaula del doctor Roger Bartra, ya en circulación en librerías en los próximos días. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, hasta pronto, Leonardo. Yo le agradezco que haya conducido con tanta inteligencia esta conversación y yo supongo, estoy seguro, los que nos están escuchando y viendo agradecerán. Muchas gracias, Leonardo, y efectivamente hasta una próxima reunión. Le agradezco muchísimo, doctor. Hasta muy pronto. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Aquí, puntualmente, La Silla Roja, la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted.